De las emociones más complejas y difíciles de manejar para el ser humano es la herida y el perdón. No hay nada que lo supere más que la herida que tenemos y el tener que perdonar o pedir perdón. De ahí se desarrollan una serie de situaciones que pueden ser, por supuesto, mucho más complejas. Se habla mucho del perdón y gracias a Dios que se hable y que se siga hablando del perdón y la necesidad de pedir perdón o de perdonar cualquiera de las dos situaciones, porque esta es una constante en nuestra vida. La necesidad de tener presente los beneficios que acarrea el perdonar y el pedir perdón. Tiene un poder tan fuerte que tiene la capacidad de regresar ciertas situaciones a su estado original. En algunas ocasiones no se puede recuperar lo que se perdió, pero sí se puede recuperar un estado de paz y de bienestar. Todo el tema de la salvación y de la vida cristiana radica en el punto del perdón de parte de Dios hacia nosotros, un perdón incondicional basado en la gracia. Hace algunos años yo leí un artículo sobre una jovencita, una noticia más bien, una jovencita que había fallecido en viernes, iba para una reunión y falleció en un accidente automovilístico provocado por un joven alcoholizado. Y la situación fue tan dramática, se hizo un juicio y en el juicio están los padres de la jovencita que falleció y el juez le decía qué es lo que ustedes esperan que sea justo para este joven. Dice, bueno, lo que nosotros queremos, y ya lo tenemos bien pensado, es que no vaya a la cárcel, sino solamente que cada viernes, que fue el día que falleció nuestra hija, por los siguientes 15 años, que es la edad que tenía nuestra hija, cada viernes por los siguientes 15 años, él que haga un cheque, porque en ese tiempo se hacían cheques, de $1 y lo deposite a una cuenta. Y todos se quedaron sorprendidos, dijeron, ¿cómo que eso es todo? Sí, eso es lo que queremos. Y el muchacho pues parece que saltaba de alegría, ¿no? Y el juez, ¿están seguros? Sí, eso es lo que queremos. Bueno, pues así quedó. Y llegó a la primera semana, hizo su cheque con mucha alegría y lo depositó. La siguiente semana, el mes, los 2 meses, los 3 meses, al año y medio ya le costaba. Y ya cuando eran los 2 años tenía que hacerlo y volver, y le costaba más porque tenía que recordar lo que había sucedido. Era $1 nada más. A la vuelta de 4 o 5 años, el muchacho va y otra vez cita al juez y a los padres y llorando le dice que le quiten esa condena. Algo tan sencillo, pero era un recordatorio a lo que había hecho. Es decir, habían levantado un monumento a la herida para que nunca se le olvidara. Algo tan sencillo, pero que provocó que él no pudiera olvidar lo que había pasado, ¿no? La falta de la sanidad cuando nosotros hemos pasado por una herida emocional y edificar un monumento, por supuesto, significa que estamos creciendo en amargura. Cuando hemos sido heridos por algún familiar, una persona cercana, nos lleva, por supuesto, un tiempo de oscuridad en nuestra vida, es decir, poco a poco nos vamos oscureciendo y nos vamos llenando de tristeza y de dolor. El no querer perdonar, el renunciar a tener la razón, el hacer un monumento para que nunca se le olvide a la otra persona lo que me hizo. Parece ser que la persona en una manera muy ligera siente que se le está haciendo una justicia, pero lo que no sabe es que está acumulando unos niveles de amargura y de oscuridad en su propia alma. Es decir, tener que perdonar es renunciar no solamente a tener la razón, sino renunciar a algo que tiene que soltar. Y en muchas ocasiones se levanta ese monumento, se levanta ese recordatorio para que nadie se le olvide. Sin juzgar las reacciones de todos nosotros, todos los demás, frente a unos asuntos que podamos quizá pasar como también como heridos. Yo quisiera tocar este tema de cómo tratar el tema de la oscuridad del alma cuando hemos pasado por una herida en donde se nos hace muy difícil de superar y que en algunas ocasiones no queremos olvidar aunque pasen muchísimos años.
Hay un principio bíblico sobre el cual descansa todo lo que hemos estado hablando. 2 Corintios 2:7 dice: así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido por demasiada tristeza. El no querer perdonar a alguien es tenerlo precisamente en una oscuridad del alma, que lo puede llevar a niveles de tristeza, de depresión y por supuesto una serie de enfermedades. Es decir, dejarle la carga encima y dejarlo que se hunda en la tristeza. Hay una historia en el Antiguo Testamento muy trágica de un hombre que seguramente la gran mayoría no lo conoce, pero ahí está. Y el nombre es medio raro, se llama Ahitofel. Este señor era un hombre muy importante en los tiempos del rey David. Estamos hablando alrededor de 800 años antes de Cristo. Y estaba el famoso rey David reinando y reinaba sobre todo Israel y sobre Judá. Y Absalón, su hijo, también se había levantado contra su padre David. Levanta al hijo de David toda una conspiración y David tiene que huir de Jerusalén porque su hijo se levantó. Es toda una historia muy trágica para el rey David, y el rey David es traicionado por su principal consejero, que es Ahitofel, este señor que se me revuelve el estómago. Su mano derecha, su principal consejero, lo había traicionado. Un hombre, Ahitofel, con un extraño comportamiento y con serias raíces de amargura que no sabía perdonar. Se podría decir que él era una persona muy responsable, respetable, pero resentido. Es decir, una persona sumamente importante en la corte del rey David, con muchísima capacidad en muchos temas, pero traía un problema de resentimiento que no había podido superar. ¿Quién es este hombre? Primera de Crónicas, capítulo 27, versículo 33, nos dice quién era este hombre Ahitofel. Dice el versículo 33, también Ahitofel era consejero del rey y Husai, arquita, amigo del rey. Después de Ahitofel estaban otros personajes: Joaida, hijo de Benania, Abiatar. Joab era el general del ejército. Pero vemos que este señor Ahitofel era el consejero, es decir, el brazo derecho, el que dirigía, por supuesto, a David en los temas más importantes. Su consejo era tan estimado y respetado que se le comparaba con la palabra de Dios. Fíjese lo que dice Samuel, 2 Samuel 16:23. Dice: y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Estamos hablando de palabras serias. Muy respetable, muy reconocido y una posición muy alta en la corte del rey, el brazo del rey, del rey David. Dice: así era el consejo de Ahitofel, tanto con David como para Absalón, el hijo de David. Con esto podemos tener alguna idea. Pero sucede que en la vida de David, Absalón se rebela contra su padre David, levanta toda una conspiración y termina, por supuesto, echando fuera a su padre. Es toda una historia muy triste. Y Ahitofel tenía mucha influencia sobre toda la nación, sobre todo el pueblo. Dice 2 Samuel 15, versículo 12, que mientras Absalón ofrecía sacrificios, él ya estaba tramando cómo levantarse contra su padre, llamó a Ahitofel, el gilonita, consejero de David, a la ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Gracias a este hombre Ahitofel, la conspiración se hizo muy fuerte para derrocar a David por su hijo. O sea, todo el pueblo se fue con Absalón contra David, pero fue gracias al consejo de este hombre. El apoyo que le dio Ahitofel a Absalón se hizo muy poderosa. Así es que la capacidad de consejo de Ahitofel era muy fuerte, hasta que el mismo rey David dijo: ¿qué voy a hacer? Si este hombre ha movido todo el pueblo contra mí, ¿qué voy a hacer? Dice 2 Samuel 15, versículo 31, y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces David dijo: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Tuvo que orar y dice: Señor, que se confunda este hombre, porque si ese hombre está con mi hijo David, a mí ya no me queda nada que hacer. Ahitofel le dio dos consejos muy complicados a Absalón para rebelarse contra su padre y quedarse con todo el reino de Israel. Uno está en 2 Samuel 16, 21.
Dice que Ahitofel respondió a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, a quien él ha dejado para guardar la casa. Entonces todo Israel sabrá que te has hecho odioso a tu padre, y las manos de todos los que están contigo serán fortalecidos. Le dijo: ve y acuéstate en la terraza del palacio, donde todo el mundo vea que tú te quedaste con las concubinas de tu padre. Y así se darán cuenta qué tan poderoso es que le has quitado las concubinas al rey. Un consejo, un mal consejo, por supuesto. El otro consejo, en 2 Samuel 17, 1-4, dice: entonces Ahitofel le dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras él está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Ese era el consejero del gran rey, un hombre reconocido por todo el pueblo. Ahora está haciendo un plan para ir a matar a David. Levantó a Absalón por un lado, a David tuvo que huir, y ahora Ahitofel está planeando matar a David. Ya a estas alturas de la historia, porque nos fuimos con los detalles muy rápidos, uno se pregunta por qué, de dónde proviene tanto odio de un hombre que era el brazo derecho del rey, como para poder humillar a David delante de todo el pueblo para que su hijo se acostara con las concubinas públicamente, y al mismo tiempo hacer planes para matarlo. ¿Cómo? De la noche a la mañana no puede suceder. ¿Qué sucede con este hombre muy reconocido, que la gente decía que su consejo es como estar escuchando la voz de Dios? Así de sagrado lo tenían. Así de importante este hombre, muy poderoso, pero traía un gran problema que no podía superar: un resentimiento, que vamos a ver aquí, muy interesante. Un hombre muy resentido. ¿Y cuáles son las causas del resentimiento? Hay 2 textos bíblicos que nos van a decir por qué este hombre está como está. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 34, dice que Elifelet, hijo de Abisai, hijo de Maca, Eliam, hijo de Ahitofel, Galonita. Muy bien, este versículo no dice gran cosa, pero lo que nos dice que Ahitofel tenía un hijo llamado Eliam. No sabemos más, pero si vamos a conectar y nos vamos 11 años atrás de lo que está sucediendo en ese momento, nos vamos a 2 Samuel capítulo 11 años atrás, versículo 3, dice que envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y ahí está el problema. Para los que conocen la historia de David, sabemos que fue un gran rey, un hombre con un gran corazón, que escribió, por supuesto, una serie de salmos, que llevó grandes batallas y guerras, llevó al pueblo de Israel a una posición de reconocimiento, capturó la ciudad de Jerusalén, hizo planes para construir el templo, un gran corazón de adorador, pero imperfecto como todos nosotros. Y cometió un pecado muy delicado. Estaba en la terraza, y desde la terraza se veían los tejados, y uno de los tejados allá vio a una mujer que le pareció muy hermosa. Y entonces dijo: ¿quién es esa mujer? Dijo: es Betsabé, la hija de Eliam, nieta de Ahitofel. Ah, muy bien. ¿Y su esposo? Ah, su esposo es Urías. Anda ya ahorita en las guerras, está en el frente de batalla. Ah, muy bien, muy bien. Y entonces fraguó un plan de armar con uno de sus siervos. Fue y dijo: vayan, pónganme a Uriel en la línea de frente para desaparecerlo. Todo un plan macabro. Y murió, y se quedó con Betsabé. Pero el asunto no quedó ahí. Pasaron años, y bueno, el problema está en que Ahitofel era el abuelo de esta mujer, y él no pudo perdonar ni superar la situación por la que David había provocado esto. David deshonra a Betsabé y mata a su esposo. Y Ahitofel, ¿qué hizo? Acumuló coraje y rabia, y esperó pacientemente el momento oportuno para la venganza. Le llevó 11 años ejecutar el plan. Y ahí estaba al lado de David.
dándole consejo, y David ni sospechaba de las cosas, pero esperó el momento oportuno y nunca pudo superar, ni perdonar, ni olvidar. En 11 años su corazón fue entristecido y obscurecido y se fue enredando con la amargura, de tal manera que perdió la percepción de la realidad y fue perdiendo pisada cada vez más. El monstruo estaba dentro, por fuera se veía muy bien, pero el monstruo estaba dentro, en una herida atrapada, en un deseo de venganza que nadie podía parar. Hay un video ahí en internet, en YouTube, muy viejo, que habla sobre una matriarca gitana, ahí en España, en Barcelona, jefa de una de las tribus gitanas ahí que dominan de las familias principales, y su hijo entró en un pleito ahí en la ciudad con otros gitanos, otros jóvenes gitanos que andaban ahí tomados tal vez, y lo mataron. La mujer gitana, una mujer ya grande de edad, pero era la jefa de toda la familia, se entristeció tanto y se le llenó su corazón de odio y amargura. Cuando la entrevista a un canal de televisión, le dice a la señora, no me acuerdo el nombre, dice: los padres del que mató a tu hijo están muy preocupados, tienen miedo. Dice: claro que sí, deben de tener miedo, porque si quieren a sus hijos y si los hijos quieren a sus padres, lo mejor que pueden hacer es irse de esta ciudad, porque si no se van a pagarlo muy caro. Y pídanle a Dios que la policía los atrape primero a ellos, porque si los atrapamos nosotros se va a convertir en una masacre, toda la familia. Porque me han partido el alma, me han matado por dentro, decía ella. Y esto no va a tener perdón, esto ni siquiera hemos comenzado. Así es que si son inteligentes, tienen que huir de esta ciudad, toda la familia. Y cuando dice familia, no nomás los padres y hermanos, a los primos, sobrinos y todo. Es porque entre gitanos así son nuestras leyes. Les conviene que se vayan. Porque me han matado por dentro, dice, y he vendido mi alma al diablo. Así lo dice con toda esa expresión. Y se ve su rostro muy dolida, con mucho sufrimiento, con mucho dolor. Dijo: esto apenas empieza. Que los pesque la policía, porque si los pescamos nosotros, va a haber una masacre. Un video muy fuerte en ese sentido, pero uno puede detectar el dolor y la tristeza que se da y se va mezclando con el odio y el deseo de venganza. No conozco el resto de la historia, he buscado para ver en qué terminó toda la historia, qué sucedería. Después supe que hubo algunas matanzas en Barcelona entre gitanos, no sé si está relacionado con eso. El dejar crecer el resentimiento acarrea consecuencias, no solamente para el alma, sino para nuestro cuerpo. La raíz de amargura, dice Hebreos 12, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe por ella y sean muchos contaminados. El problema con la amargura de situaciones emocionales de no superar y no resolver es que esa amargura no nada más nos echa a perder a nosotros la vida, sino que le echamos a perder la vida de los que nos rodean. Familias, hijos que no pueden ver a sus primos por un problema familiar. O empresas que empezaron juntos los socios y que ahora no pueden ni siquiera tener contacto por un problema que no se pudo resolver, una herida. Una de las características es la amargura y que se vive una doble vida, como lo hacía Ahitofel. Vivía con David y ocultaba sus sentimientos de odio y venganza. En público sonreía, pero lloraba de amargura en privado. 11 años había levantado un monumento en su interior para que nunca se le olvidara lo que David había hecho con su nieta. La falta de perdón y las raíces de amargura se convierten en estorbos, no solamente espirituales, sino físicos. Se ha demostrado que la amargura y la falta de perdón están vinculados a enfermedades coronarias como musculares. Ahí están. El hecho que cuando el alma se enferma, cuando los pensamientos se enferman, tienen una gran influencia sobre nuestro cuerpo, enfermedades psicosomáticas. Son reales, es decir, aunque todo inicia en una parte del pensamiento, en el alma o en el espíritu que se ha intoxicado, tiene tanta influencia sobre nuestro ser que termina desequilibrando todos los
químicos que tenemos en el cerebro y acarrea problemas en nuestro cuerpo a la larga. Los síntomas son reales, el origen no. El origen tiene otro sentido, no es físico, pero es real. Y se le llama el síndrome de corazón roto. La Clínica Mayo publicó algo interesante, fíjese. Dice, el síndrome del corazón roto también se llama como síndrome de Takotsubo, el mismo que causa dolor en el pecho y dificultad para respirar debido a que una enfermedad cardíaca temporal que suele detectarse tras un nuevo evento estresante con tristeza o la pérdida intempestiva de un ser querido, según los especialistas de la Clínica Mayo. Lo que no se sabía hasta hace poco es que el síndrome del corazón roto puede causar cáncer. Así lo afirma un estudio publicado en la revista de Asociación Americana del Corazón y llevado a cabo por investigadores en el Hospital Universitario en Zúrich. Parece haber una potente relación entre el síndrome del corazón roto y las enfermedades, señaló el doctor Christian Tampling, líder de ese estudio, director de atención cardíaca aguda del Hospital Universitario de Zúrich. De acuerdo con estos especialistas, las principales causas del síndrome del corazón roto son muerte inesperada de un ser querido, perder muchísimo dinero, fuertes pleitos familiares, recibir una mala noticia inesperadamente, estrés emocional, perder el empleo, divorcio, factores de estrés físico, como un ataque de asma, un accidente de auto o una cirugía muy compleja. Resentimientos, rencores, amarguras, la falta de perdón, estados constantes de tristeza, emociones como una carga alta, negativa en el nivel espiritual. ¿Cómo resolvió Ahitofel este problema que él estaba pasando? Con la venganza. Creyó que al vengar traería paz. Dijo, de esta manera lo resuelvo. Como hemos visto, yo no sé ahora, pero antes había unas calcomanías que les ponían a las defensas de los carros. Ahorita ya no, pero antes era una moda. Siempre ponían una calcomanía con un dicho o algo. Y una vez decía, te deseo el doble de lo que me desees. Pues digo, qué bonito. ¿Quieres que sea rico? Pues yo quiero que seas tú doblemente rico. Flor de calabaza, lo que digas será para tu casa. Y ahí estaban los dichos de la teología popular. La venganza, dulce y sabrosa, enfermiza, pero que sabrosa. La dulce venganza. ¿Por qué le dicen dulce venganza? Porque es sabrosa. Pero el veneno que acarrea es un dulce veneno. Como el ratón que está saboreando el chocolate y dice, qué delicia, qué suerte tengo. Y adentro está el veneno. Ni cuenta se da que se está muriendo. El deseo de venganza es una muerte continua, poco a poco. Como el ratón que se seca por dentro por causa de un veneno. El deseo de venganza es el deseo de desear que a la otra persona que nos hirió le vaya mal. Es un veneno del alma. No nos deja libres. Y pueden pasar los años, estamos atentos a esperar algo que le suceda. Creyó que la venganza le traería paz a Ahitofel. Y esto nos pone a pensar. Manipuló a Absalón para poder que se levantara contra su padre. Se acostara en público con las concubinas de su padre, una humillación pública. Y perdió en todo ese proceso sus principios y sus valores. Es decir, con toda esa oscuridad que llevaba el alma por el veneno de la venganza, ya no supo lo que era bueno y lo que era malo. Va perdiendo el equilibrio del sistema de valores. De lo que antes defendía, ahora le da igual y al contrario lo puede pisotear. El odio y la falta de perdón acarrean esa confusión en la vida. Llevan a la persona a hacer cualquier cosa con tal de satisfacer un deseo de venganza. Cuando menos que le vaya bien, vaya mal. Y tanto esperé este momento que así te quería ver. Así. Años. Se perdió 11 años de su vida y dejó de vivir para esperar ese momento. Al final lo resuelve con la muerte. Dice 2 Samuel 17:23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbordó su asno y se levantó y se fue a casa de su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Dijo Ahitofel, la única oportunidad que tenía no funcionó. Esto ya se acabó. Y se fue al rancho.
arregló todos los papeles, repartió lo que tenía que repartir y esto se acabó. Y acabó mal. 5 puntos rápidamente de lo que la Biblia nos enseña para poder superar la amargura, el resentimiento y la falta de perdón. El primer punto es arrepentimiento. Y no podemos escaparnos de eso. Necesitamos reconocer que lo que deseamos para la otra persona está mal, aunque nos hayan herido y nos haya hecho daño. Está mal porque nos envenena. Arrepentirnos si es que estamos atrapados en la amargura y el resentimiento. Dice el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 22. Reprende a un tal Simón, un señor que andaba ahí entre el grupo. Decía: arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y esa es la realidad. Hiel de amargura y prisión. Cuando estamos en esa situación, estamos atrapados y estamos en una cárcel que no podemos ser libres porque no nos deja descansar. Los pensamientos y el deseo de la venganza absorben toda nuestra vida y dejamos, como lo acabamos de ver, de tener claridad sobre lo que realmente es la vida para nosotros. Este hombre tenía una raíz de amargura, una atadura, por supuesto. El segundo punto después del arrepentimiento es reflexionar lo que Dios nos ha perdonado. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia? Es decir, necesitamos nosotros comprender de que todos somos pecadores y todos hemos hecho daño a alguien. A veces lo hacemos con intención y a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Aún los padres y a veces los hijos, en mismo amor, lastimamos sin querer. Y a veces sí queremos. Y a veces nos deleitamos. Pues qué sabroso verlo sufrir. Para que sepan quién soy yo. Bueno, ese tipo de situación cuando nosotros estamos entendiendo que lo que nosotros hacemos y lo que hemos hecho a otros, Dios nos ha perdonado incondicionalmente. Por eso hablaba al principio del sermón. La gratitud es resultado de poder entender que Dios nos ha perdonado de toda nuestra maldad, de lo que somos. No podríamos nosotros extender nuestras manos a menos que comprendiéramos que Dios nos ha dado una vida nueva y que no hemos tenido que pagar con nuestra vida para el perdón, sino que Él murió en la cruz por nosotros. Todas las heridas, todas las situaciones que nos han hecho tienen que ser llevadas a los pies de Cristo para encontrar el consuelo y la sanidad. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Es difícil? Es difícil. ¿Complejo? Bastante. Pero se puede. Y empieza con el arrepentimiento y empieza con comprender de que Dios nos ha perdonado y que necesitamos soltar. Hace algunos años, tal vez algunos de ustedes se acuerdan, aquí por el TEC hubo una balacera de unos soldados que por error mataron a unos jóvenes, unos estudiantes. Después vi la entrevista de los padres, unos padres cristianos, y dijeron que dentro de todo el sufrimiento y del dolor que había ocasionado la muerte de su hijo estudiante, que ellos perdonaban a los que cometieron ese error. Y extendieron un perdón. Que no queremos la venganza, ni vamos a hacer nada, ni queremos a estos hombres en la cárcel. Dijo, todo está en las manos de Dios. Y ellos decidieron llevar su herida, su situación, a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para poder ser sanados. Una diferencia muy grande con la mujer matriarca que dijo, he vendido mi alma al diablo hasta no descansar de ver sufrir a esa familia por lo que me hicieron. Tenemos que perdonar. Tercer punto es activamente, es decir, no solamente de palabra. Es decir, no podemos decir te perdono pero no olvido. No, eso no se puede. No es cierto. No podemos decir te perdono y colgar un cuadro de la herida para que cada vez que entre el marido se dé cuenta de lo que nos ha hecho. No se puede. O el amigo o el padre.
El perdón tiene que ver básicamente con cortar por completo, ir a prender un cerillazo al arsenal de nuestro armamento de venganza. Todo ese arsenal que vamos guardando con los años, prenderle un cerillo y que explote. Es decir, los argumentos, tener la razón, y yo lo he dicho siempre, tener la razón no resuelve el problema. Que la gente nos dé la razón, que nosotros estamos bien, no resuelve el problema. El problema es tomar una actitud de perdonar. Muchas veces la otra parte ni siquiera tiene la actitud de pedir perdón. ¿Qué importa? Pero yo soy liberado de mi parte, de limpiar mi corazón para poder no vivir en obscuridad. Tenemos la opción de Ahitofel y la opción de su hijo de Ahitofel. Los dos fueron heridos, sí. Pero fíjese lo que dice del hijo de Ahitofel, muy distinto. Segundo de Samuel, capítulo 23, versículo 34, dice: Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Maca, Eliam, hijo de Ahitofel, Galonita. Estos registros de estos nombres son los nombres de los más grandes hombres del rey David. En el patrimonio del rey David estaba rodeado de gente muy importante. Y el hijo de Ahitofel ahí estaba como uno de los grandes, así se le recuerda. ¿Pudo haber tomado el camino del padre Ahitofel? Sí, pero el hijo tomó otro camino y llevó la herida y la ofensa a Dios para poder buscar esa sanidad. Entonces nosotros tenemos dos caminos. ¿Cuál camino es el que vamos a tomar? Tomamos el de la matriarca gitana, de vender el alma y no voy a descansar hasta verte destruido por lo que me has hecho, porque has destruido mi vida, porque me has hecho daño. O tomamos el camino de estos padres cristianos que dijeron: vamos a superar el tema, es muy doloroso, pero perdonamos a las personas que mataron a nuestro hijo. Muchas veces el perdonar a las personas que nos han herido no quita 100% la herida. Ahí va a estar. Porque no podemos olvidar, finalmente estamos hechos de los recuerdos. Y nuestra vida presente tiene que ver con las experiencias que vivimos. Pero lo que hace el perdón es evitar que esa herida nos siga lastimando y nos siga hiriendo. Ahí va a estar la marca. No va a desaparecer y va a estar con nosotros toda la vida, pero ya no duele. Pero ya no es un impedimento para seguir avanzando en la vida. Porque a veces la gente piensa que es que nos están pidiendo que tenemos que olvidar, perdonar y olvidar. No, hay heridas que no se pueden olvidar y nos van a acompañar toda la vida. Pero cuando esa herida es llevada a los pies de Cristo y buscar su sanidad, esa herida pierde la capacidad de hacernos daño, de oscurecer nuestra vida, de oscurecer nuestra alma y de anidar una serie de emociones negativas que son destructivas para nosotros y para los que nos rodean. Se llama sanidad en Cristo. Pero la marca, ahí va a estar. Y tenemos que aprender a vivir con eso. Hay estas dos formas de responder a este camino. O respondemos siendo esclavos del resentimiento, o respondemos a la libertad del perdón. Cuando perdonamos podemos decir: ¿se lo merece? Tal vez no se lo merezca, La persona que nos lastimó y nos hirió, a lo mejor no lo merece. Puede ser que tenga razón. Pero si yo perdono de cualquier manera, y perdonar decir: no estoy esperando ya nada que hagas hacia mí, te libero de todo y estoy en paz. Los primeros beneficiados somos nosotros. Y si la persona que no lo merece lo perdonamos y se da cuenta, lo liberamos de cualquier deuda hacia nosotros. El cuarto punto: tenemos que perdonar de la misma manera en que Dios nos ha perdonado. Dice 1 Pedro 2:21: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Tenemos que aprender a dar pasos más adelante. No podemos quedarnos estancados
en querer tener la razón y que la gente nos dé la razón. ¿Duele soltar tener la razón? Sí duele, por supuesto. Porque algo que decíamos, lo que más deseamos es que la gente nos dé la razón y nos diga, sí, tú estás bien y la otra persona es la que está mal. Es algo que deseamos y nos gusta, porque nos da cierta tranquilidad de que no fue culpa nuestra. Pero cuando renunciamos a aún tener la razón y dejamos en libertad, limpiamos nuestra alma y la vamos sanando. Y eso nos permite seguir avanzando en la vida con las cosas que Dios tiene para nosotros. El último punto es elegir. Es decir, yo tengo que elegir quién va a gobernar nuestra vida, mi vida. No puedo soltarlo así a ver qué sucede. Yo tengo que tomar decisiones con respecto a las piedras que otros me han echado en el camino, a las rocas que me han aplastado en el camino y que me ha costado levantarme. Y yo no le puedo echar la culpa a nadie. Yo necesito tomar la decisión y decir quién va a gobernar este corazón, quién va a gobernar nuestras emociones. Las emociones son muy traicioneras. A veces sentimos algo y de repente en unos cuantos años sentimos todo lo contrario. Lo que antes no nos gustaba, después termina gustándonos. Las emociones son un síntoma y una señal de lo que sucede dentro del corazón, pero no sirven para nada para tomar decisiones. Necesitamos decidir con certeza y claridad y con firmeza. Y las emociones son solamente una expresión externa de lo que hay dentro de nosotros. Y cuando estamos contentos, pues estamos contentos por alguna razón. Y si estamos tristes por una razón. Pero necesitamos buscar la sanidad del alma y decir quién queremos que gobierne. Puedo escoger el camino de Ahitofel y ser colgado por mi propia amargura y resentimiento, o puedo caminar con Jesús y tomar todas esas palabras hirientes que escuché, todos los gritos, emociones, pérdida de trabajo, fracaso, pecado, la hostilidad, infidelidades, traiciones, toda esa basura que nosotros generamos, porque todos la generamos, todos los seres humanos la generamos. Por eso Dios nos salvó mandando a su Hijo a morir en la cruz, porque dijo, ellos no pueden, no hay nada en ellos que pueda ser útil para poder lograr salvarlos. Somos inútiles. Y dice la palabra que nuestras mejores obras son como trapos sucios de la cosa feo. No hay nada bueno en nosotros. En su amor y su misericordia dijo, ellos no pueden. Y mandó a su Hijo a morir en la cruz. Dijo, pero tú sí puedes. Cargando el dolor y cargando las lágrimas de todos ellos y cargando con todo el fracaso. Mateo capítulo 8 versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es una profecía que está registrado en el capítulo 52 del libro de Isaías. Fue una profecía acerca del Mesías, acerca de Jesús. 650 años, casi 700 años antes de Cristo. Dijo, el Mesías, el que yo voy a mandar, a ese príncipe Mesías, Él tendrá la capacidad de llevar nuestras lágrimas, nuestro dolor, nuestra tristeza, y llevarlo y colgarlo en la cruz y darle una solución definitiva. El camino del perdón es un camino glorioso. El camino del perdón es un camino que una vez que uno lo alcanza, volvemos a nacer. Pero no nos dábamos cuenta de eso hasta que no nos liberamos y liberamos a los demás, sin quedarnos con cuenta de nada, de que ¿qué me debe? No me debe nada. Cuando menos que reconozca que me hizo daño, no, tampoco eso. Cuando no, nada. Es despojarnos 100% de nuestros reclamos y de nuestros argumentos y soltar a la persona o a las personas, ya sea hijos, ya sea padres, esposo o esposa, abuelos, amigos de confianza.
hayan hecho lo que hayan hecho, le tocará que Dios los juzgará a cada uno. Pero en cuanto a la herida, yo lo suelto. Digo, Señor, ahí está, solamente dame fuerza y dame sabiduría para aprender a caminar en tu sanidad en esta nueva etapa. Pero ¿sabe qué? Póngale nombre. Póngale nombre. Cuando suelte a alguien en oración, suéltelo y diga su nombre. Yo te libero y te suelto. Y de a mí se acuerda si no camina más ligero. Recuerdo de niño, con esto voy terminando. Mi mamá, que nos sentaba toda la ristra de niños allá afuera de la casa, aquellos tiempos donde no había clima, que todos nos sentábamos en la calle a platicar, y ella nos contaba muchas historias. Y recuerdo que nos contó una historia que yo no sé si sería cierto, yo espero que no, pero ella decía que sí, que cuando ella era niña, ahí en el barrio del pueblo, pasaba un hombre que vivía en la calle, de esos sucios, que no tenía dónde vivir, y traía un morralito. No soltaba el morral en la espalda por ningún lado, y lo llevaba y lo traía y pasaba, y la gente le daba de comer y él comía en las esquinas abajo de los árboles. Pasó el tiempo y falleció, y fueron a ver qué traía en el costalito. Y lo que traía en el costalito traía los huesos de su madre. ¿Y por qué sabían que era de su madre? Porque una persona lo conocía. Dice que nunca pudo superar la muerte de su madre y cargó con sus huesos toda la vida. Necesitamos soltar los huesos. Necesitamos soltar lo que está muerto. Necesitamos aprender a reconocer que hemos hecho daño y pedir perdón, y si no nos perdonan, llegar hasta ahí. Y necesitamos perdonar, soltar toda la ristra de las cosas. Hay una película que se llama La Misión, no sé si ustedes la vieron. Hay una escena impresionante de un hombre que buscaba indígenas para hacerlos esclavos. Después él toma conciencia del daño que hizo y quiere hacerse misionero, y sube a las montañas allá de Paraguay, Uruguay, por allá, y va con los misioneros a las comunidades indígenas entre la selva, pero lleva arrastrando en la espalda una red con todo lo que hizo daño. Y el misionero le dice: suelta esas cosas. Dijo: no, yo no puedo perdonarme, yo hice mucho daño, maté a mucha gente y a estos indígenas. Entonces va subiendo por una cascada ahí muy emotivo, sube el misionero y los indígenas están allá arriba, y él va tratando de subir con el peso y la carga de su propio castigo, porque él se lo impuso, porque no se perdonaba a sí mismo. Y cuando llega casi arriba, a punto de caer hacia el precipicio con la carga que traía, uno de los indígenas agarra una daga y todo el mundo piensa que lo iba a matar por venganza, pero va y le corta la red del peso que venía arrastrando. Lo liberó. Y ahí empieza a llorar, y lloró como un niño, y lloró, porque él necesitaba que le quitaran el peso de lo que estaba acarreando. Eso se llama perdón. Cuando perdonamos, liberamos a la persona y nos liberamos a nosotros mismos. Y cuando pedimos perdón, abrimos un camino nuevo. Si la otra persona no quiere perdonar, seguirá en obscuridad, pero nosotros habremos nacido de nuevo. Yo quiero terminar este momento y voy a pedir que nos pongamos de pie. Quiero pedirle si puede cerrar sus ojos, y si de alguna manera este mensaje le ha traído el nombre de alguna persona a su vida, que antes de salir de este lugar diga: Señor, te entrego el nombre de esta persona delante de ti. Te entrego las heridas, te entrego las palabras que escuché, te entrego, Señor, lo que me hicieron. Quiero caminar los primeros pasos de un bebé limpio,
sin resentimiento, sin rencor. Te entrego, Señor, aún los deseos de venganza. Y te pido que me hagas libre para poder alcanzar los propósitos y metas que tienes para mí y de ser bendición para los demás. En el nombre de Jesús, en este momento liberamos cualquier persona que en el pasado nos ató y nos esclavizó. Y nos declaramos libres por la sangre del Cordero. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos has dado. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que cargó con nuestra ofensa, nuestras heridas, y abrió un camino para una vida nueva. Recibe, Señor, todo el honor, la majestad y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias, Señor. Cierra tus ojos y déjame recordarte una cosa, complementando lo que dijo Javier. La sangre de Jesús debe de ser suficiente, porque es un intercambio. Tú perdonas porque la sangre de Jesús ya te perdonó a ti. Tienes que intercambiar ese dolor. Tienes que intercambiar esa raíz de amargura por la sangre de Jesús, porque ella lo pagó por ti y por mí. Gracias, Señor, porque nos vuelves al principio. Libertad, en comunión contigo, sin resentimientos y sin ataduras. Gracias, Señor, por tu palabra, por este mensaje que nos has dado, Padre, y gracias por los planes que aún tienes para nosotros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y te protege, que Él vele tu entrada y tu salida, que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté sobre tu vida. Y que Dios te dé una medida buena, apretada y remecida, que caiga sobre tu regazo. Y te recuerdo que eres hijo de Dios, eres único, eres la niña de los ojos de Dios, y Él te ama. Gracias, Dios, por diezmos y ofrendas que te entregamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén.